Cordial saludo. Mi nombre es Mario Wilson Parra Ortega, estudiante del curso de diseño de plantas industriales. A continuación vamos a hacer la exposición de la planta industrial de la elaboración de una cortina técnica o cortina del siglo XXI, con desarrollo del trabajo colaborativo número 3. En este primer plano tenemos la planta de diseño industrial en su totalidad. Vemos la distribución de todas las áreas que componen la planta industrial. La cortina técnica es una cortina resistente de larga duración. Es la unión de una serie de componentes industriales con el fin de obtener un tejido vinílico. Para fabricar una cortina técnica de tejido de vinilo se necesitan los siguientes materiales, los cuales en primer lugar llegan a la bodega de recepción de materias primas de la fábrica. En este caso vemos el sector de materias primas, donde el camión que llega con las materias primas ingresa en su totalidad para descargar todo el producto, dependiendo del tipo de producto. La bodega de recepción de materias primas, que la encontramos en este sector, prácticamente en esta entrada principal, acumula o almacena los diferentes productos, que son la fibra de poliéster de alta tenacidad, que es producto esencial o materia prima esencial para la elaboración del hilo de poliescreen, la granza de PVC, que la tenemos aquí, la cual viene en costales, las piezas plásticas, los tubos de enrolle de aluminio y los contrapesos metálicos, que todos están almacenados en este sector, y los accesorios varios, los cuales son los elementos necesarios para poder acoplar o ensamblar en un subproceso final la cortina. Vemos cómo los materiales llegan del camión y son distribuidos, como indican las flechas rojas, son distribuidos a los diferentes puntos de acuerdo a su sector donde sean almacenados. Vemos como montacargas con personal capacitado para operarlos son los que realizan este movimiento desde el camión hasta los sitios indicados de almacenamiento. El segundo subproceso que encontramos es el área de las extrusoras. En el área de las extrusoras se desarrolla en este sector, y es en donde la granza de PVC recubre la fibra de poliéster de alta tenacidad. Por tal motivo, los montacargas traen los materiales, la materia prima, como son la granza y la fibra de poliéster, como lo vemos aquí y como lo vemos acá en este otro montacargas. Ellos traen el material hasta el área del proceso de extrusión. El proceso consiste en colocar la granza en la tolva, como vemos aquí. Las operadoras de las máquinas con unos baldes ingresan la granza en las extrusoras, en las tolvas, y pues el procedimiento es a una temperatura elevada. La granza se funde a una temperatura más o menos de 160 a 165 grados y un tornillo sin fin realiza el empuje del comienzo hasta el final de la cámara de calor y sale ya como hilo de poliescreen, compuesto de poliéster por dentro y PVC que recubre el poliéster. Este proceso prácticamente se hace en este sector, ya que lo hace la máquina. Entonces aquí vemos cómo
las extrusoras cumplen con la función de recubrimiento de las fibras de poliescreen. A continuación, continuamos con el área de refrigeración del hilo de poliescreen. Como el hilo de poliescreen sale a unas altas temperaturas, es necesario refrigerarlo antes de pasarlo por las bobinas. Entonces, en estos tubos, los cuales contienen agua fría, el hilo que sale de la extrusora hasta el sector de bobinado va pasando por esta tubería que cumple el proceso de enfriado. Vemos cómo las flechas nos indican el proceso de las líneas rojas, indicándonos que la materia prima está en proceso para salir a un subproceso más adelante. Ahora vemos el área de escurrido y de secado del hilo de poliescreen, la cual se hace en estas cajas metálicas. Luego de que el hilo se seca a través de una serie de esponjas y unas cerámicas, las cuales se encargan de escurrir la humedad de cada hilo. Escurrido y secado del poliescreen. Enseguida de este subproceso tenemos el área del bobinado. Enseguida el escurridor, el hilo, pasa por la bobinadora de hilo textil, encargada de enrollar y de contar los metros fabricados en el anterior subproceso. Entonces esta máquina se nos encarga de contar y enrollar cada hilo que sale de cada bobina, que sale del proceso anterior, y lo enrolla en las bobinas. Vemos como aquí ya demarcamos con líneas azules indicando que salió de un subproceso para almacenarse cada bobina en un sector, para continuar así al siguiente subproceso. Aquí tenemos un área de almacenamiento de las bobinas de hilo. Vemos aquí como las operarias en unos carros manuales van recogiendo todas las bobinas de las máquinas bobinadoras y los almacenan en el sitio específico para ellas. Vemos las flechas azules que nos indican el recorrido de este subproceso, que ya ha terminado y está listo para iniciar con el siguiente subproceso, el cual es la zona de urdidores. En primer lugar tenemos el urdido textil. En la zona de urdido textil vamos a preparar la urdimbre. Las bobinas preparadas previamente con hilo de poliescreen se colocan en la fileta. Son unas 480 bobinas que pasan sus hilos por unas guías y que evitan así que los hilos se enreden, y una púa, la cual debe conseguir 5000 hilos enrollados en una sola bobina, la cual es esta sola bobina que va a enrollar los 5000 hilos, y que son los que conforman el tejido paralelo de la cortina. Entonces vemos aquí como las bobinas del sector de almacenamiento con líneas rojas nos está indicando el movimiento a la distribución de cada una de las filetas. Vemos como en las filetas cada una tiene sus guías para evitar que los hilos se enreden, y el urdidor va a cumplir el proceso de enrollado del material. Vemos aquí igualmente como el subproceso anterior, que se ha terminado este segundo proceso, que es enrollar 5000 hilos en cada una de estas bobinas grandes, y aquí está el montacargas listo para ir recogiendo
las bobinas, las grandes bobinas, y poderlas pasar al siguiente subproceso. Ahora pasamos al sector de telares o al área de telares. Se coloca en el telar la bobina de 5000 hilos que se enrolló en la urdimbre del subproceso anterior. El proceso consiste en que un único hilo de trama entra en el telar y une la urdimbre, que son los hilos que salen de la gran bobina. Entonces vemos aquí como la bobina de 5000 hilos es colocada por el montacargas en este telar, en esta máquina, y un solo hilo, que es la trama, entra en el telar y une la urdimbre que sale de los 5000 hilos, fabricando ya la tela en sí, ya el tejido, que es el que necesitamos para hacer la cortina. Entonces vemos aquí las líneas azules que nos indican que sale de su proceso. Lógicamente aquí, como son varios sectores de telares, tenemos las líneas rojas que nos indican el subproceso que están en procedimiento de elaboración de la tela. Una vez terminado el proceso del telar, donde se teje la tela prácticamente de exactamente la trama entre el telar y la urdimbre, entonces tenemos que pasar al subproceso de termofijado. Igual, unos montacargas con operarios entrenados recogen las grandes bobinas con las telas ya elaboradas y las llevan hasta la zona del termofijado. La pieza que sale del telar debe pasar por un proceso de termofijado a través de una máquina termofijadora, con el fin de soldar los hilos entre sí, para que cuando se corte el tejido en frío no se deshilache o se empiecen a salir los hilos. Este termofijado se hace a través de un túnel de calor de unos 25 metros aproximadamente. Entonces vemos aquí como el montacargas coloca la gran bobina de tela ya elaborada aquí en el comienzo del termofijador, y la tela pasa a través de este termofijador a una temperatura especial, lo cual hace que se solden o se unan los hilos unos con otros, para evitar que se deshilache y se dañe la tela cuando se vaya a cortar o cuando se vayan a hacer los siguientes subprocesos. Vemos como al final del túnel ya sale el termofijado listo y preparado para elaborar las cortinas. Igual vemos aquí como las flechas nos indican que entra, las líneas azules nos indican que entra el producto o materia prima al termofijado como línea azul. La línea roja nos está indicando que está en el proceso dentro del termofijador, y aquí al final del termofijador sale ya el subproducto terminado, y las líneas azules nos indican la dirección del siguiente subproceso. Ahora pasamos al área de almacenamiento de cortinas listas para el corte. Vemos aquí el almacenamiento de las cortinas. Vemos aquí en estas estantes eléctricos que se van almacenando los diferentes rollos o bobinas de cortinas de acuerdo al color específico. Luego pasamos al área de corte del tejido.
Una vez elegido uno de los rollos que queremos cortar, se coloca en la máquina. Se coloca en la máquina de corte automática. Esta máquina, que es esta prácticamente, nos va a cortar la tela a la medida que se requiera. De acuerdo a una programación mediante un software y una configuración que se le ingresa al sistema con antelación. Aquí vemos cómo la operaria tiene su sistema, la cual programa automáticamente el corte que queremos darle a esta tela. Vemos aquí como las flechas rojas nos indican que sale de las flechas azules nos indica aquí que ingresa el material a las áreas de almacenamiento de las cortinas ya elaboradas y listas para cortar, y de las áreas y de estos estantes sale con líneas rojas para indicar que va a iniciar un subproceso, que es el subproceso de corte de la tela. Aquí nos indica las líneas rojas que está dentro del subproceso, y luego ya sale el material cortado que nos indica las líneas azules. Esta línea azul nos lleva hasta el siguiente subproceso, que es el área de termosellado de la tela. ¿Qué es el área de termosellado de la tela? Es cuando queremos unir los paños ya cortados para poder elaborar piezas de gran tamaño. Es necesario unir cada cortina a través de una máquina de termosellado, la cual funciona mediante unas resistencias fundiendo el PVC, la cual nos permite unir todos los paños a través de calor. Aquí vemos la operaria en las máquinas de termosellado que opera y sella las cortinas unas con otras para poderle dar una firmeza en la unión y que en su funcionamiento o en su utilidad no se deshilachen. Luego tenemos las áreas de costuras. Las áreas de costuras. Aquí en esta área de costuras vemos como diferentes máquinas de coser industriales nos hacen los cosidos superiores e inferiores que cada cortina tiene y cumplen una función. En el cosido superior se le adhiere una pieza plástica que se introduce en la cavidad y hendidura o hendidura, y donde se ingresa un tubo de enrolle. Y en el cosido inferior, que se hace con el termosellado, se deja una especie de bolsa plástica donde se coloca un contrapeso metálico, la cual tensa la tela para que quede bien estirada y nos permita una mejor y correcta acción de subida y de bajada de la cortina. Entonces vemos aquí como las flechas nos indican el subproceso en su recorrido. Aquí tenemos que tener en cuenta que hasta esta parte llegamos con el proceso de la elaboración y corte de la cortina. Ahora vamos a indicar otro de los subprocesos que nos va a organizar y a cortar todas las piezas que necesitamos para el ensamble final de la cortina. Tenemos aquí otra vez estamos en el área del almacén, donde se almacenan los tubos, los contrapesos, los tubos de aluminio, que son los accesorios necesarios para el ensamble de la cortina.
El material sale del almacén y lo vamos a pasar al área de corte del material. Vamos a cortar o adecuar los accesorios que se necesitan para que el ensamble de la cortina técnica, de acuerdo a las medidas que el cliente haya solicitado, como son los tubos de enrolle de aluminio y los contrapesos metálicos de aluminio. Aquí vemos cómo la operadora corta el material y luego los organiza en estos carros de transporte, ya cortados a la medida que se necesitan de acuerdo a la cortina que queremos ensamblar. El material es almacenado en un sector que le hemos denominado material cortado. Aquí vemos como diferentes vehículos ya con material cortado se encuentran almacenados en este sector. Vemos como las flechas nos indican el movimiento que hace este subproceso. Una vez ya tenemos el material cortado de lo que es tubos de aluminio y los contrapesos, y ya tenemos también por este lado lo que es las cortinas cortadas a la medida que necesitamos, pasamos al área de ensamblado de la cortina. Vemos como el material, lo que nos indica las líneas azules, es llevado ya el material cortado hasta el sector de ensamble de la cortina, en donde en este sector de ensamble se acoplan al tubo de enrolle ya cortado, el contrapeso y todos los elementos y complementos que nos va a permitir accionar la cortina. Una vez ensamblada la cortina, vemos que es necesario que tenemos que pasar por un área de control de calidad para comprobar que el tejido no tenga taras, que sean seguras, resistentes tanto al calor como a los golpes y al trato que le dé el cliente. Una vez comprobada la calidad del producto, vamos a pasar al área de empacado. Las flechas nos indican el subproceso del área de control de calidad con las flechas rojas. Una vez terminado el control de calidad, pasan ya con flechas azules que ha terminado el subproceso, y luego pasa al área de empacado, donde indica el área de empacado con flechas rojas en este subproceso. Una vez empacado el producto, el cual se acopla en las mejores condiciones de seguridad con el fin de protegerlo y de esta forma que pueda llegar a su destino con las garantías de calidad necesarias. Es necesario, después de esto del empacado, almacenarlo. Vemos como las flechas azules nos distribuyen el material ya empacado en el sector de almacenamiento de producto terminado. Se almacena el producto ya terminado de tal forma que haya facilidad de entrega al cliente o facilidad de cargue del producto para distribuirlo al destino deseado. Vemos ya como las líneas azules nos está indicando la distribución de todo el producto ya terminado. Y por último tenemos las áreas, el área de entrega del producto ya terminado, donde se cargan con montacargas especiales desde las estanterías hasta los camiones.
Aquí tenemos dos áreas de cargue, una para vehículos más pequeños y otra para vehículos de gran tamaño. Y como podemos ver, aquí tenemos también el área y el sector administrativo, de oficinas, los baños del personal de empleados, la gerencia, la recepción de la entrada del público y la entrada de los empleados. Y con esto hemos terminado la exposición de la elaboración de la cortina técnica, la planta industrial que hemos diseñado. Mi nombre es Mario Wilson Parra Ortega y pertenezco al grupo 95.